Buen día, estamos aquí de regreso con su programa En Confianza con la doctora Carmen Román. Hoy tenemos tenemos la continuación del tema de la vida de los indocumentados mexicanos en los Estados Unidos. Muchísimas gracias, me siento muy agradecida y honrada con sus atenciones, con el que estén escuchando el programa, con el que lo compartan. Este tema del trabajo con los indocumentados ha sido de mucho éxito, Osvaldo. La gente le ha caído muy bien, lo han disfrutado. Sí, doctora. Gracias a Dios, me da mucho gusto por parte de usted porque su esfuerzo se está empezando a reflejar. Qué mejor que usted disfrute algo que de alguna manera en su corazón estaba, de ver ese concepto de ayudar. Y qué bueno, yo le digo con el corazón, desde mi corazón, creo que va a llegar muy lejos, no nada más en el área de Estados Unidos, en todas partes del mundo, porque todo esto repercute en todas partes del mundo. Claro. O sea, aquí podemos pensar que somos mexicanos, pero en otros lados pueden ser indocumentados en otras áreas, en otros países del mundo, ¿no? Mucha gente está emigrando de diferentes países en diferentes formas, y a lo mejor al rato va a estar esto traducido, doctor. Ojalá. Al 100%, lo traducimos al italiano. Para que todo el mundo se pueda dar a la tarea de aprender algo y entender que las cosas son diferentes, y me da mucho gusto. Así es que manténganse aquí hoy día, jueves, las 12:03, desde el área de la bahía. Ya está brilloso, ya no está tan lluvioso, ya está empezando a secar donde estaban las áreas inundadas, que fue bastante la devastación. Sí. Pero me da gusto, doctora, me da gusto que esté disfrutando parte de lo que es el fruto de su trabajo. Ahora sí que de mi parte, como persona que conoce de Dios, que Dios la bendiga y que le dé fuerzas para que se mantenga haciendo lo mejor para nuestra comunidad, doctor. Gracias. Y con estas bendiciones tan generosas de Osvaldo empezamos. Hoy les voy a platicar lo que significa las fortalezas en la comunidad indocumentada en los Estados Unidos. Les voy a platicar que la investigación, los investigadores de psicología dicen que cuando se es indocumentado hay dos necesidades emocionales muy básicas, que es el tener resiliencia y el ser escuchado o escuchada. Y hoy vamos a hablar exactamente de qué es esa palabrita de resiliencia que está muy de moda en la psicología, y usted la va a empezar a escuchar cada vez más. Y a mí me gusta un poco traducirla como fortaleza. No tiene traducción, pero la traducimos como fortaleza, y le voy a explicar hoy qué significa y cómo ganar resiliencia, cómo ser más fuerte ante la adversidad. Y le voy a platicar de cuáles son las formas en que los indocumentados que yo entrevisté han ganado resiliencia, se han hecho fuertes. Estoy muy emocionada de platicarles. Si usted no escuchó el programa anterior, se puede ir a las redes sociales y encontrarlo, porque ahí hablaba de lo malo, lo feo y lo bueno de ser indocumentado, y estuvo un poco emocional el programa. Se me salió la lágrima, Osvaldo, al final. A usted se le salió la lágrima y yo estaba llorando por acá, trabajando acá en los botones, que no se mojaran también. Definitivamente yo creo que es un sentir dentro de las personas que todavía tenemos compasión por nuestra gente, claro. Porque la compasión a veces se puede percibir dentro de una persona, pero no se manifiesta. La compasión es importante hoy en día, y que es parte del mejor, ¿verdad, doctor? Sí. Y les platicaba en el programa pasado, les voy a recapitular un poquito para que tengamos el contexto de lo que estamos hablando. En el programa pasado les expliqué que durante todos mis estudios en el doctorado, son 5 años de doctorado, yo misma era inmigrante. Yo acababa de llegar a California y estaba pasando por muchos desafíos emocionales y personales, y además aprendiendo el idioma. Hace 7-8 años yo no hablaba absolutamente nada de inglés, entonces tenía que hacer tareas y tenía que hacer como podía, ¿no? Y me dediqué mucho a estudiar
las experiencias de un inmigrante, no nada más de los mexicanos, sino de un inmigrante en general a los Estados Unidos. Me dediqué muchísimo a leer, a estudiar, a tratar de aprender y sobre todo a tratar de entender y de aplicarlo a mí misma. Y en el camino me encontré con que yo en realidad estaba bastante bendecida. Aunque en ese momento no tuviera para comer, aunque en ese momento no tuviera muchas cosas, yo sí tenía la forma de estar legal en este país, y eso ya es una bendición para los que estamos legales en este país. De verdad que ya tenemos mucho para avanzar. Así es que me empecé a observar, hubo algo que me llamó mucho la atención como nueva, que yo era en California. Fui a un evento social en Salinas, era un concierto o algo de música, y vi la gente, pero vi algo que me impresionó profundamente en el alma. La gente, la música estaba tocando, la banda era una banda, estaba tocando y la gente estaba parada observando. Había muchísima gente ahí, pero estaba parada observando. Y para mí eso es nuevo, es como, no sé, en nuestros países no es posible que esté una banda tocando y que esté la gente parada observando. Y empecé a ver sus ojos, a ver su semblante, y yo veía algo lastimado, algo quebrado, y no me entendía qué era. Yo no tenía mucho conocimiento de lo que es las cosas legales o no legales en este país, entonces solo empecé a observar. Y luego caminaba por el puente de San Francisco y veía que si yo quería saludar a muchos de mis compatriotas se agachaban, se escondían, se hacían escurridizos. Entonces me di cuenta que cuando una persona está indocumentada, trata de vivir escondidas, trata de moverse lo menos posible, trata de pasar desapercibido o desapercibida, y a mí me dolió muchísimo en el alma eso, porque estos son nuestros gentes de nuestros países que tienen mucha fuerza, que tienen mucho que dar, que tienen mucho por compartirnos, y que desafortunadamente el hecho de no tener las oportunidades que todos merecemos les hace que vivan cohibidos de alguna manera, ¿no? Entonces fue como me dediqué más a estudiar el hecho de los indocumentados y sus experiencias en este país. El programa pasado les enseñé y les vuelvo a enseñar. Se les voy a enseñar porque es como mi hijita, que me tardó dos años o 3 en crear. Esta es la tesis del doctorado, que dice el manejo de estrés, o las formas de manejo del estrés y la resiliencia en indocumentados inmigrantes mexicanos, el rol del arte mexicano tradicional. Les voy a hablar en el siguiente programa de las prácticas espirituales y el arte, porque me dediqué mucho a estudiar cómo es el arte y cómo impacta nuestra salud mental, sobre todo nuestro arte mexicano y nuestro arte latino para nuestras gentes que hablan español en Guatemala, en El Salvador, en otros países. Me he dedicado mucho a leer. Poco a poco les voy a ir compartiendo. Hoy vamos a hablar de resiliencia. Y fíjense que hay un doctor, el doctor Wagnall, que él se dedicó y dijo, hay algo diferente hacia una persona. ¿Por qué una persona se enferma y otra no? ¿Por qué una tiene un trauma más profundo y otra no? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa que una persona aguanta más que otra? Y entonces se empezó a preguntar esto. ¿Se acuerdan el programa pasado que les decía que hay muchas investigaciones en torno a los soldados de guerra? La palabra resiliencia nació allá. La palabra resiliencia viene de hecho viene de algo médico, de que es este órgano, este músculo tiene más resistencia que el otro. Y entonces empiezan a investigar por qué tiene más resistencia en un cuerpo humano que en el otro. Y eso la psicología se lo tomó prestado y dijo, vamos a ver por qué una persona tiene mejor resistencia en sus emociones que otra y por qué una se trauma más que otra. Este señor Wagnall lo que hizo para investigar la resiliencia fue que se juntó una serie de mujeres en su edad mediana, 40, 50 años, mujeres americanas, todas. Y entonces les investigó sus hábitos, sus costumbres, sus formas de pensar, sus formas de ver la vida, investigó todo lo que pudo. Y
e hizo un cuestionario y luego le puso puntajes y demás, y con eso nosotros sacamos qué tanta resiliencia tiene una persona. Actualmente a cada persona que yo estoy trabajando con trauma, a cada persona que tengo que trabajar con eso, yo mido el estrés y la resiliencia al principio y lo mido al final para ver si hay diferencias. Es una serie de preguntas, son 25 preguntas que tienes que contestar. Lo que se le pasó a este señor, o bueno, él no se le pasó porque él estaba hablando de comunidad americana, pero si lo pensamos bien, para nuestra comunidad latina hay dos cosas: que la persona, que para nosotros es súper importante como comunidad latina y que no se contó en este estudio o en esos cuestionarios para medir resiliencia. La práctica espiritual no se contó, ¿sí? Y el amor que nos dan la gente que queremos no se contó. Y si se fijan bien, esas son unas fuertes entradas de fuerza, de fortaleza para nosotros, la gente que amamos y la gente que nos ama, y nuestras prácticas espirituales. Así usted crea en, si es chamán y crea en la tierra, en el cielo, etcétera, que son sus dioses, o si cree en la Virgen de Guadalupe, o si cree en Dios o en Jehová o en quien sea. Cuando hablamos de práctica espiritual, hablamos de sus creencias que le hacen sentirse vivo o sentirse viva. Entonces, en la disertación, en la tesis, lo que hice fue anexar esas dos cosas. No están medidas y cuantificadas y en numeritos, pero sí están en preguntas y respuestas que nos dieron las personas que entrevisté. Le platico otra vez. Estas personas que entrevisté son 53 personas indocumentadas, todos adultos de 18 a 60 años, todos adultos. Ninguno, absolutamente ninguno de ellos es mi cliente, o con ninguno tengo contacto, porque la condición era que lo tenía que conocer solamente para el estudio, para guardar su identidad y no ponerlos yo en riesgo ante migración, y que migración no me ande siguiendo a mí para sacarme los nombres, ¿verdad? Que no me van a poner una pistola en la cabeza. ¿Sí o no, Osvaldo? Sí, hay que tener mucho cuidado en estos tiempos, por todos lados, y qué mejor que resguardar también la seguridad de nuestra gente, que se sienta confiada, claro, de que todo lo que compartan es para ayuda de otras personas. Sí, cuando es un método científico de esta naturaleza, las escuelas están muy al pendiente de que los participantes estén protegidos, y yo tuve que comprobar de muchas maneras ante mis docentes, consejeros, que tenía yo cómo cuidar la privacidad de estas personas. Así es que los conocí, hombres y mujeres, 53 personas. De hecho, mi idea era conseguir 40 y me fui hasta 53. Y platiqué con ellos, les hice los cuestionarios, y con 24 de ellos tuve la fortuna de platicar y grabar las conversaciones por 20 minutos y transcribir esas conversaciones. Mire usted, estas conversaciones se fueron del español al inglés y del inglés al español ahora, para que yo se los pueda volver a platicar en español. Y muchas de esas fueron meses los que estuve trabajando y conviviendo con la gente. Fueron deliciosos, fueron encantadores. Estar yo ahí en las esquinas pidiendo trabajo junto con ellos, o andar acompañándolos cerca de donde trabajan en el campo, o sacarlos de las casas donde andan limpiando casas, fue muy enriquecedor, ¿sí? Así es que usted va a encontrar algo que le pueda servir, sea o no sea indocumentado. Estas son lecciones de vida, y le pido que se quede, porque vamos a aprender de cómo la gente en situaciones muy adversas saca lo mejor, saca el coraje, convierte el obstáculo en un desafío, y enfrenta las calamidades de la vida aunque tengan miedo. Agarran el toro por los cuernos aunque tengan miedo. Y eso es lo que quedó muy claro en la gente que yo entrevisté. Todos, absolutamente todos en los cuestionarios sacaron de mediano a alto nivel de resiliencia. Las mujeres sacaron más. Las mujeres sacaron un 13% más de resiliencia. Y es muy curioso, pero las personas que tenían más adversidad
entre más adversidad, más difíciles sus circunstancias, son las que calificaron más. Las personas más vulnerables calificaron más de resiliencia. Y si se fija, tiene sentido. Si esto fuera como una liga, ¿cierto? Y la estiráramos más veces, hay ciertas ligas que se van a romper más fácil. Pero si esto fuese una soga, a lo mejor la soga ya la puedes estirar y ya no pasa nada, o le das un pequeño estironcito y ya no pasa nada porque está acostumbrada a estirones más grandes, ¿sí? Lo que no nos mata nos hace más fuertes. Y esto quedó muy claro con nuestra comunidad de indocumentados mexicanos. Hay personas que decían, yo quiero, para mí, mi pregunta era, ¿en qué te enfocas? ¿En qué te enfocas para poder salir adelante ante estas situaciones? Decían, para mí, el hecho de pensar que tengo que seguir adelante. Tengo que salir adelante. Tengo en mi cabeza todo el tiempo que voy a salir adelante. Y 11 de cada 15 personas dijeron, para yo recuperarme del estrés, para yo regresar a mi salud mental, tengo que estar solo o tengo que estar sola, ¿sí? Por ejemplo, Eric dijo, yo me voy al gimnasio y hago pesas o le pego al costal para desquitar mi coraje y eso me ayuda muchísimo. Si yo sé que estoy mentalmente mal, corro y me encierro en el gimnasio y ahí estoy pégale y pégale al costal. Y también escucho música clásica para relajarme y me pongo a dibujar. Él se refería a pintar al óleo. Tiene unas pinturas al óleo muy bonitas. Tuve la oportunidad de sentarme con ellos y ver y que me mostraran sus obras de arte también. Entonces, para Eric era muy importante el estar haciendo ejercicio constante. Para Marta, ¿se acuerdan que les platiqué de Marta, cómo cruzó con su niña la frontera y cómo estuvo en situaciones muy difíciles cuando cruzó la frontera con su niñita de 3 años? Ella decía, yo hago ejercicio en mi casa o me salgo y me voy a correr, ¿sí? Y para descansar, vacío mi mente de las cosas que no me funcionan. Decía, yo cierro mis ojos y vacío la mente y me dejo descansar y eso me ayuda. Los científicos le llaman meditación o le llaman mindfulness. Ustedes se van a encontrar con la palabra mindfulness. Marta simplemente decía, yo cierro mis ojos y vacío mi mente y se acabó. Ella no sabe de mindfulness y seguramente le está funcionando muy bien. Alejandro dice, yo me voy a caminar. Yo salgo y camino y luego decía Alejandro, ¿sabes qué, Carmen? Yo me pregunto y me respondo a mí mismo. Y me pregunto y me respondo a mí mismo. Y eso me ayuda a reflexionar acerca de los problemas del día mientras voy caminando. ¿Sí? Rubén decía, yo camino mucho, camino a todas partes, camino y camino y camino, porque el caminar me hace que me olvide de los problemas. Si yo me quedo en la casa, dice, me deprimo y la cosa se pone peor, Carmen. Entonces mejor me salgo y camino. Sofía, luego les voy a enseñar si por ahí tenemos forma, les voy a poner en el Facebook las fotografías del arte de los mexicanos. Sofía hacía unas cosas lindísimas, así chiquitas como de harina, tipo harina como de arcilla o algo así. Sofía decía, si yo me siento muy irritable, me encierro en mi cuarto y me pongo a organizar todas mis cosas. Así dejo ir la frustración, así dejo ir lo que me pase, lo dejo ir, ¿sí? Pero necesito estar sola, encerrada en mi cuarto y estar arreglando mis cosas. César decía, para mí el pensar en los problemas, Carmen, es una pérdida de tiempo, ¿sí? Yo mejor toco mi guitarra para mí o para los demás. Si me voy a la iglesia, les toco la guitarra, o me siento con mis amigos y les toco la guitarra, o simplemente tomo la guitarra cuando estoy yo solo y me pongo a descansar. Eso me ayuda a despejar mi mente. No me gusta pensar en los problemas porque no voy a llegar a ningún lado. Pedro, ¿se acuerdan de Pedro que es el que lo trajeron o lo mandaron a fuerzas la familia de México porque en México lo confundieron? La policía lo confundió con un delincuente y lo golpearon muchísimo, y cuando se dio cuenta la policía que hizo el error, claro, en vez de disculparse,
le asustaron y le dijeron que si algún día decía algo iban a encontrar a su familia. Y con la IFE, con la credencial del IFE, por supuesto pueden saber dónde vive y todo. Lo llevaron a su casa, muy amables los policías. Y la familia lo mandó de inmediato el siguiente día acá. Pedro estaba tristísimo, es un jovencito en ese tiempo tenía 18, 19 años, que estaba en la universidad, y él lloraba y decía, yo lo único que quiero es regresar a mi casa con mi familia, yo no quiero estar en este país. Pues Pedro decía, Carmen, yo me salgo a manejar, y si manejo por muchas horas, muy lejos, me relajo, y eso, en mis fines de semana eso hago, y eso me tranquiliza. Acuérdense que para efectos de protección de identidad, absolutamente todas las personas escogieron un nombre que les gustaba. Escogieron un nombre que protegiera su identidad, que no es un nombre real, pero que además les divertía. Yo les decía, escógete un nombre que te hubiera gustado siempre llamarte, o que no sé, ¿no? Entonces algunos escogieron los nombres de sus artistas favoritos. Maribel es la más chiquita que entrevisté, tenía 18 años al momento que la entrevisté. Estas entrevistas fueron hechas en finales del 2012, en este año hace 4 años, en estos meses hace 4 años, en el 2013. Maribel tenía 18 años, dice, yo lleno la tina de agua y me meto, y ahí me relajo, y escucho música, y ahí me quedo relajada, me meto a la tina de baño. Y acuérdense que Maribel vino a los 12 años y tuvo que dejar a sus abuelitos allá y nunca los volvió a ver porque los abuelitos murieron. Entonces ella dice, yo, Carmen, para poder olvidarme de mis abuelitos, para olvidarme de lo que pasa, yo me meto en el baño y me encierro con mi música, y luego mi madre me dice, ya salte, que estás ahí nomás perdiendo el tiempo, y yo me hago como que no la escucho. Decía, a mí me ayuda. Jenny nos platicó que ella medita con música bajita, clásica, por 15 minutos. Dice, mira, si yo me veo que mis hijos ya me están alterando, que yo ya estoy enojada, a lo mejor les voy a gritar, a lo mejor les voy a pegar. Entonces mejor les digo que necesito mi tiempo, mi espacio, me cierro mis ojos por 15 minutos. Aunque ellos estén ahí, estén jugando, a mí me sirve descansar, y ellos ya van aprendiendo que yo hago eso. Así es que, amigos y amigas, verdad que tenemos mucho que aprenderle a esta gente que a pesar de las adversidades ha salido adelante. Bastantes cosas que aprender, bastantes cosas que tomar nota para valorar que de alguna manera todos tienen alguna circunstancia por la cual tienen que tratar de olvidar todas las situaciones que se suscitan cuando están haciendo la transición. La palabra resiliencia, efectivamente, yo creo que aplica para todos en ciertos niveles, como lo menciona. Y claro, una de las cosas que yo les puedo aportar dentro de mi opinión es que definitivamente, si no fuera por la fe y las ganas de venir a cambiar su estilo de vida, no estuvieran contando todas estas situaciones, ¿verdad, doctora? Sí. Porque eso es una de las cosas que definitivamente nos motiva a llegar a otro país, con papeles o sin papeles, doctora. Sí. ¿Cierto? Porque ya cuando tú naces en un lugar, estableces una línea y tú quieres algo mejor, y empieza dentro de ti esa espinita de empezar a emigrar a otro lugar, buscas, pero no te das cuenta que hay una circunstancia personal que puede cambiar tu vida, tengas o no tengas papeles. Cierto. ¿Cierto? Y para los amigos que están en su lugar donde nacieron, dicen que la ley es nacer, crecer, reproducirse y morir. Ajá. ¿Verdad? Te voy a decir, es cierto lo que dice Osvaldo, cuando ya entra la espinita, hay cierta gente, yo le llamo, o yo me empecé a llamar a mí misma ciudadana del mundo. Okay. Porque me empezó a quedar chiquita mi colonia, ¿no? Ajá. Ya cuando era niña yo hacía muchas cosas en mi colonia, me encantaba, andaba organizando ahí cositas y bailables y no sé cuántas cosas. Cuando tenía 12 años andaba organizando mi festival del Día de las Madres por toda la cuadra, y la Navidad, toda la cuadra. Pero hubo un momento en que la colonia me quedó chiquita. No sé, Osvaldo, si a ti te pasó. Sí, definitivamente, no nada más la colonia, la ciudad, y aunque quieras o no,
es una parte donde tú dices, quieres investigar varias cosas, y dentro de mi posición fue que yo de muy pequeño empecé a viajar a Veracruz, a varios lugares, y de ahí siempre una actitud de ver algo diferente. Sí. Y de algo, por alguna razón, mi esposa es de Veracruz, que no la conocí en Veracruz, definitivamente la conocí en el DF, pero sí fue algo que yo empecé a sentir dentro de mi vida personal, que no fue tan lejos en su momento, ¿verdad? Claro. Pero siempre había algo de querer experimentar, y eso es saludable y efectivamente nos puede ayudar, ¿verdad, doctora? Efectivamente. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa. Para que la gente pueda reparar. Vamos a un corte. Continuamos en confianza con la doctora Carmen Román. Vestido tu criador y perlas lindas él ha puesto en tu rincón y rompió ya las cadenas del error. Mi corazón late de gozo y me causa una sonrisa cuando pienso que cerquitas hoy te encuentras de su amor. Ya no llores, Argentina. No estés triste, Ecuador, en sus manos vas seguro. Colombia de mi amor, Guatemala y Costa Rica, mi querido El Salvador, eleva tu mirada hacia el mismo cielo, hacia tu Redentor. Y mi México, tierra bonita, en su mano está clavada, él nunca te ha olvidado y nunca te dejará. Ay, mi México lindo y querido, Dios es testigo que lloro y quiero ver tu semblante reflejando allí en el cielo. Mi precioso Paraguay, el Perú, Chile y Brasil y la hermosa Venezuela, también el Uruguay y las perlas del Caribe, Cuba y Puerto Rico. Ya no estés triste más, pues cada día se acerca tu grande redención. Y mi México, tierra bonita, en su mano está clavada, él nunca te ha olvidado y nunca te dejará. Ay, mi México lindo y querido, Dios es testigo que lloro y quiero ver tu semblante reflejando allí en el cielo. Estamos de regreso, en confianza, con la doctora Carmen Román. Así es, estamos de regreso en este programa En Confianza. Soy la doctora Carmen Román y estamos hablando el día de hoy de las fortalezas, lo que es la resiliencia, la palabra resiliencia que les decía que es un poco nueva en el mundo de la psicología.
Y por resiliencia tiene que ver con el coraje que tienes para enfrentar la vida, la habilidad que tienes para convertir los obstáculos en desafíos y esa fuerza que tienes para que, aunque tengas miedo, enfrentar los problemas. Todos esos componentes hacen que tengas o no tengas resiliencia o cuánto nivel de resiliencia tienes. Y les estoy platicando los resultados de la investigación que hice para la tesis de doctorado y con indocumentados adultos mexicanos y que todos salieron en mediano o alto nivel de resiliencia. Por supuesto, porque yo pienso que hubo un poquito de trampita ahí en los resultados, porque obviamente si yo voy a salir afuera y conseguir los que son indocumentados, se van a aventar los más valientes, ¿cierto, Osvaldo? Efectivamente, eso es como que quieren de alguna manera expresar más esa fuerza que de alguna manera se fue formando, doctora. Sí, ¿cierto? Y de hecho, para yo llegar, la investigación era solamente con indocumentados que tenían menos de 7 años, de 0 a 7 años en este país. Pero esos no eran tan fácil de sacar, Osvaldo, porque todavía están ariscos, ¿no? Claro. Imagínense de alguna manera 7 años que de alguna manera han transcurrido y todavía sigue esa parte. Miedo. Esa parte donde qué va a pasar, qué va a suceder. Sí. El esfuerzo que yo hice para cruzar y de alguna manera que se desvanezca en un minuto. Claro, que no puedo descuidarme, porque si me descuido y alguien se entera que estoy viviendo de manera indocumentada, me puede lastimar, ¿no? Me pueden denunciar, Claro. Al principio uno no sabe a qué atenerse y en quién confiar. Y sobre todo, lo que yo he aprendido a través de trabajar con un buen número de indocumentados es que el confiar casi les cuesta la vida. Confiar en el coyote, confiar en los compañeros de grupo, confiar en quien te trajo, confiar en quien iba a pagar por ti, hasta tu familia. Confiar en tu familia y te traen porque es para su servicio, no para el tuyo. Claro. Confiar te ha lastimado tanto que es muy justo que si has venido y estás recién inmigrado y eres indocumentado, por supuesto, tu confianza fue la que salió más golpeada en todo esto. Sí, se quebranta inmediatamente la confianza y eso es lo que hace que la gente se vuelva tanto desconfiada y empiece a generar un concepto de que si me hicieron a mí, yo también lo tengo que hacer. Sí. Y eso es una cosa que muchas veces no nos damos a la tarea de investigar porque la gente no se abre y no se deja ayudar. Claro. ¿Cierto, doctora? Cierto. Porque empiezas a ver esa situación donde tú puedes ayudar a la gente y tú quieres acercarte, porque eso es lo que me ha pasado. En cierta manera tú te quieres acercar, le quieres ayudar a la gente de una manera y luego hay una pared. Sí. Hay una pared. O tú que ya estás acá establecido en este país y que ya te sabes los programas y sabes las ayudas, tú quieres decirle, mira, vete aquí, ve allá, pide estampillas de comida, haz esto, haz lo otro, y la gente se asusta y no quiere que le vuelvas a hablar. Y tiene todo el sentido. Tengamos cierta comprensión porque de verdad confiar casi le cuesta la vida. Sí, y no nada más es que le cueste la vida, sino que definitivamente es un aspecto de... como le puedo decir, es un escudo que definitivamente se va estableciendo y se va formando entre más grande y más fuerte. Y qué mejor que empieces a tomar una actitud de ver que hay gente que sí te puede ayudar. Dentro de cada persona se siente algo, doctora. Claro. Pero a veces nosotros somos tan duros, nuestro corazón se va volviendo tan duro que no nos damos a esa tarea de confiar. O es probable que pasa, pero no lo hacemos. Si tú eres recién indocumentado y estás desconfiado, no te voy a pedir que confíes porque es como pedirte en contra de tu propia seguridad. Solo te voy a pedir que te acerques con las personas que te sientes bien. Hay personas, tu cuerpo, tu intuición sigue viva, tu intuición no se rompe. Tu intuición te va a decir en qué lugares te sientes bien y en qué no. Y hazte llegar de gente que es positiva, de gente que es generosa,
no me refiero a cuestiones económicas nada más, sino que es generosa con su sonrisa, con su cariño, con su tiempo. Siempre, toda la vida, siempre va a haber gente que... Sí la hay. Y ¿sabe qué, doctora? Yo una de las cosas que me puedo dar cuenta, se puede notar también no nada más en la persona, sino puede ser un par de personas, por ejemplo, una pareja. Es bien fácil, es más fácil detectarlo en una pareja porque puedes visualizar cómo la mujer es a un lado de él, cómo la mujer habla de él o ella de él. Y es cuando las cosas son diferentes, ¿cierto? Sí. El problema está que a veces nosotros confiamos y si de repente tú escuchas esa parte donde, pues yo sigo así, estoy en soltero y cosas así, que hay algo que no te da una intuición. Sí. Y usted dijo, la intuición es importante dejarla crecer para que se desarrolle y tengamos una actitud más confortable. Ahora, si eres recién indocumentado, estás en los primeros 7 años, te digo, son los más difíciles, son muy difíciles. Ya en el hecho de venir como inmigrante, de moverse como inmigrante a cualquier país, los primeros 10 años son los más difíciles. ¿Por qué? Porque es como si a un árbol le cortas las raíces y lo transfieres a otro lugar. Lo plantas en otro lugar, va a estar vulnerable al principio hasta que crece sus propias raíces, claro. ¿Cierto? Y nosotros, al movernos de un país a otro, crecemos raíces de nuevo. Empezamos a hacer amistades, conocemos los caminos por donde vamos a manejar o tomar el camión, etc. Si tú eres recién llegado, esas raíces van a tardar en formarse. De momento, el primer año y el segundo, seguramente vas a llorar todos los días. ¿Sí? Y así es. Si veniste por avión, como dicen muy elegantemente, o veniste por el desierto, lo que sea, va a ser difícil. Los primeros 2 años, hombre o mujer, vas a llorar. Y yo te voy a decir una cosa. Si tienes ganas de llorar, te receto que llores. Porque entre más llores, su pecho no es bodega, dicen, ¿no? Entre más llores, entre más te desahogues, más a gusto, más rápido o vas a pasar, o menos sentimientos te van a quedar guardados. Si eres hombre o mujer, no importa. Doctora, y algo que está pasando hoy en día, que mucha gente quiere llorar por medio de las emociones, los emoticos, los emotics, eso no funciona. Eso no funciona. No. Definitivamente, hazlo, desahógate. Apóyate de gente que realmente te quiere ayudar. Si quieres llorar delante de un pastor, de una doctora, delante de alguien que de verdad tengas toda la confianza, hazlo. Los emotics, las emociones que se plasman en los textos no funcionan. No te hagas como Rubén. Rubén, en el estudio que hicimos, dice, yo me voy a llorar, Carmen, y me voy a llorar a donde nadie me conoce. Me voy a un bar y me empiezo a tomar mis cervezas y me emborracho y ahí lloro y lloro. Pero tiene que ser donde nadie me conoce porque así puedo llorar a gusto. No, y si lloras de esa manera, pues también ten por seguro que vas a llorar de otra manera, porque también eso trae una consecuencia. Claro. Y ese es el punto que nosotros queremos que de alguna manera no llegues, donde tú no te conectes en el lugar correcto, no nada más en lo que es el alcohol, en las drogas, de alguna manera actuar de una manera que te vaya atando a ese proceso. Y no te vas a soltar tan fácil, vas a llorar el doble, aunque quieras desahogarte. Claro, y cuando estamos más vulnerables, cuando emocionalmente estamos más sensibles, ahí es el momento perfecto para que una adicción crezca. Entonces ahí, si empiezas el uso de la marihuana, el uso del alcohol, el uso del cigarro, el uso del café, cualquier cosa que empieces, ahí va a tener buena tierra para que crezca. La comida, doctora, también la comida, cierto. La televisión, o sea, en realidad, el Facebook. En realidad esa es una de las cosas que hoy en día se está poniendo de moda, ese tipo de adicciones, la televisión, el Facebook, todo lo que es, claro. Quiero comentarles, no porque estamos mencionando el Facebook y estamos conectados en el Facebook, nosotros lo estamos utilizando de la manera más saludable para hacer un balance. Claro. Y tenemos muchas oportunidades de poder expresar nuestros sentimientos en el Facebook, pero tenemos que tener un balance, doctor. Claro. Sí, es bueno, se pueden sacar cosas buenas del Facebook, pero no es bueno estar perdiendo el contacto con la vida real.
Y les estaba contando qué hicieron estas personas que yo entrevisté, que les pregunté qué haces cuando necesitas esa fuerza interna, cuando necesitas salir adelante. Me dijeron, Adareli, por ejemplo, dice, yo salgo con mi esposo, salimos a bailar, nos paseamos, o salgo con mis amigas. Dice, y eso me ayuda mucho, me relaja. Pedro M, hay un Pedro que es el jovencito de 18, que lo mandaron acá jovencito, y hay un Pedro M, que él es grande y vino, ya de grande vino, de 40, 50, 70 años, no sé, grande. Y vino a ganar dinero para mandar dinero para su esposa que tiene cáncer en México. Entonces él dice, yo acá juego con mis nietos, acá están mis hijos y juego con mis nietos y eso me ayuda muchísimo, me hace que el día se me pasa mejor. Blanca vino jovencita, pero luego tuvo su esposo y sus hijas acá. De hecho vino con la hija más grande, cruzaron la frontera con la hija más grande y su hija murió de cáncer. El año en que yo la entrevisté acababa hace un par de meses, un mes, 2 meses de morir su hija de cáncer. Entonces estaba pasando por tiempos muy difíciles. Ella dice, yo tengo que salir a caminar, Carmen. Me voy con mi esposa, con mi esposo y con mi otra hija y nos vamos a caminar porque no puede ser que llegue mi esposo y yo esté aquí llorando todo el día metida. Tengo que darle ánimos porque él también sufrió esta pérdida. Entonces nos vamos los 3, tengo que ser como la fortaleza de la casa. Ese es un secreto para la resiliencia. Cuando tú eres la fortaleza de alguien más, te haces fuerte, sales adelante. Por eso los estudios donde hay gente que vive en pareja o que vive soltero o que tienen familia, cuando tú tienes a alguien a quien cuidar, tu perro, tu gato, quien sea, cuando tienes a alguien que depende de ti, la vida te hace fuerte y te haces y aprovechas las cosas más que cuando no tienes a nadie a quien cuidar. De hecho, en los estudios de felicidad también dicen, la gente más feliz es la gente que busca cómo hacer feliz a otros. La resiliencia es lo mismo. La cosa que te hace más fuerte es cuando tú quieres hacer fuerte a los demás también. Ahora, se trata de ser fuerte, pero no de fingir fortaleza cuando no la tenemos, no es necesario. Y especialmente no de mentirnos a nosotros mismos. Se trata de tener fortaleza y saber para nosotros mismos también reconocer cuando tenemos miedo, cuando decir, ay, jole, aquí cómo le hago, yo no he sabido cómo le hago. Se trata de cuidarte, de atender tus emociones y de saber que eres vulnerable también, ¿sí? Entonces yo le pregunté a esta gente, ¿y tú dónde encuentras fuerza en tus tiempos muy difíciles? Documentado o indocumentado, tú vas a tener tiempos difíciles si eres inmigrante, ¿sí? ¿De dónde se saca fuerza? Bueno, estas personas me respondieron de la fe en Dios. Por ejemplo, Abel dijo, yo lloro y le pido a Dios que me dé mucha fuerza. Él me hace sentir que no estoy solo y le rezo. Y cuando rezo agradezco por mis amigos y mi familia. Abel dijo, yo sí, doctora, Carmen en ese tiempo todavía no era doctora, me dijo, Carmen, yo me meto a mi cuarto, lloro, rezo y eso me ayuda mucho. Ana dijo, ¿sabes qué me hace fuerte, Carmen? Las oraciones de mi madre. La compañía de mi esposo y la compañía de mis hijos me hacen muy fuerte. Mi madre, dijo Ana, mi madre me dice, mijita, yo no sé ni tú dónde estás, yo no entiendo eso de los mapas, pero cuando yo rezo, ahí echo mis bendiciones para el norte. Y así, dice Ana, así es como yo salgo adelante. Yo sé que todos los días mi madre está rezando por mí. Y yo siempre les digo en terapia, todo ser humano hasta el más malo, bueno, todo ser humano, hasta los presidentes, tienen a alguien que rece por ellos. Claro, todos tenemos a alguien que reza por nosotros. Siempre hay un círculo que de alguna manera te conecta con lo real, con lo espiritual. Lo hagas o no lo hagas, siempre hay alguien que te va a dar esa parte de fortaleza que tú no ves. Así es. ¿Cierto? Que sí. Esa es la fe. De alguna manera que se va fortaleciendo. Si alguien tiene fe más que otra persona, esa fe de esa persona se conecta y se va haciendo una sombrilla. Así es. Y mira, que tú tengas fe en el Dios que tú quieras. Aquí no te vamos a decir, mi trabajo como psicóloga jamás en la vida va a ser decirte en quién tú quieras creer.
Si tú quieres agarrar una piedrita, ponértela en el bolsillo y tener fe en tu piedrita, porque sí, hay una persona que se le ocurrió vender piedritas y se venden muy caras, ¿no? Pero si eso te sirve y te da fe y te da ganas de salir adelante, hazlo, por favor. Cualquier cosa que te dé fe, es importante mantener tu fe. Tener fe en ti mismo, dice Alex, la fe en mí mismo me hace más fuerte, me hace más disciplinado y más enfocado en lo que yo quiero. Alex decidió que él ya no iba a confiar en Dios, se enojó con Dios. Dice Carmen, yo ya me enojé con Dios porque yo no sé cómo me siento de los olvidados. Y fíjate que esa fue un tema en común con la gente que viene indocumentada. Eso de ser indocumentado, a veces no lo vemos como un sistema roto, como hablaba la semana pasada. Es un sistema roto como país. Pero si tú te lo tomas personal y tú dices, es que yo tengo algo malo. Mónica, por ejemplo, me decía en las entrevistas, Carmen, ella empezó a llorar y me dice, Carmen, es que yo a veces pienso que Dios ya se olvidó de mí. ¿Cómo pasé lo que pasé en el desierto? ¿Cómo estoy acá y no puedo ver a mis hijos? Vine a conseguir trabajo y no puedo conseguir trabajo. Todo lo que intento me sale mal. ¿Será que yo ya no soy hija de Dios? Ese fue un tema muy recurrente en la vida de los indocumentados recientes, sobre todo en los recientes. Y acuérdate que cuando estamos en ese tiempo de crisis, se nos nubla la vista, no vemos, todo está oscuro. Y yo siempre te digo, nunca está más oscuro que cuando empieza a amanecer. Es más oscuro cuando ya va a amanecer. Entonces, cuando tú lo ves todo oscuro, siempre hay una palabrita, un ser humano que te regala $1, que te dan comida, algo que te sonríe, alguien que te mira. Siempre hay algo y que tienes que tener los ojos abiertos. Tienes que estar al pendiente porque siempre hay señales. La fe en sí mismo les hace ser adaptables e independientes. Y Blanca, César y Jenny me hablaron de su fuerza en ser adaptables e independientes. Mira, durante estas entrevistas, las entrevistas eran en privado y las estaba yo grabando para después transcribirlas. La gente, fueron 20 minutos, ¿sí? Pero el hecho de que yo les escuchara con muchísima atención, esos 20 minutos, que yo pusiera todo lo sagrado que yo tengo para poder absorber la más información posible de ellos, para absorber su energía, su presencia corporal, etc., les ayudó y les sanó muchísimo. Algunos se ponían a llorar, algunos platicaban sus historias, algunos terminamos la grabación y seguían ahí. Me pasé otros 20 minutos ahí sentada con ellos. Con algunos pasé un buen tiempo pidiendo trabajo ahí en las esquinas. Y yo aprendí que cuando tú te sientes olvidado de la sociedad, cuando te sientes olvidado de Dios, cuando esto de ser indocumentado se te mete hasta los huesos, se te mete a tu identidad. Es más, las personas se tienen que cambiar de nombre y se tienen que poner otro seguro social. Imagínate si eso no se te va a meter en la identidad. Si tú te llamas Petra y acá te tienes que responder al nombre de Juana, pero tú en tu casa y tu familia y como creciste, toda la gente te dice Petra, Petrita, mi amor, mi vida, y acá te dicen Juana y tú tienes que responder. Es más, les cuento, yo soy María del Carmen. Y a mí no me gusta el nombre de María, me gusta Carmen porque todo el mundo en mi familia me decía Carmen. Cuando yo voy al doctor en la sala de espera y luego dicen María, no, ni nada, no respondo hasta que me dicen ¿usted es María? Ah, sí, yo soy María, se me olvida, perdón. Fíjate lo que hace ese efecto por años. Cuando por años has tenido que vivir, trabajar, tu cheque viene a nombre de otra persona, tienes que mentir en tu seguro social, tienes que mentir en quién eres. Claro que se confunde con que tú eres nadie, pero el secreto está en que sepas que tú eres tan importante como cualquiera, que eres tan digno de cariño, de amor, de atención como cualquiera, que no se te olvide nunca eso. Y si no, pregúntale a tu mamá, y si tu mamá no te ayudó mucho en esa situación, pregúntale a quien te quiso mucho de niño. A quien te quiso mucho, quien te quiere mucho, le viene un comino si tú tienes documentos o no. Es más, hay gente que se acomoda con los años
y hace sus trabajos y tienen sus propias compañías o tienen cosas y jamás en la vida te enteras que son indocumentados, porque ya han logrado pasar esa sensación de agacharse, de recibir maltratos, de dejarse vencer. Ya han crecido su resiliencia. Entonces, la fe en sí mismo, el hecho de ser adaptables, por ejemplo, César dice, yo en mi país era albañil, en su país estamos hablando de México, ¿sí? Yo era albañil y como albañil, pues se ponen ladrillos en las casas de México y acá, Carmen, no se usan ladrillos. Entonces tuve que venir y aprender cómo se usa la madera, qué se usa, etcétera. Tuve que aprender. El ser adaptable me hizo acomodarme a la vida americana. Jenny dice, Carmen, es que yo sabía cero. Cuando llegué a este país sabía cero. No sabía ni cómo cruzar las calles, no sabía ni cómo tomar el autobús, ni cómo ir a las clínicas, los hospitales. Dice, pero mira, yo me siento, tengo un problema y digo, ¿cómo voy a llegar de aquí a acá? Me siento y pienso y pienso y pienso, lo resuelvo en mi cabeza y luego voy y lo hago. Eso le da la fuerza a Jenny. Eso dice, a mí, como dicen ahora sí, que a mí que me hace la vida, me hace los mandados. Porque si vine sabiendo cero y ahora vivo donde vivo, míreme, ¿verdad? Entonces, la fuerza, ¿te fijas que sale del pensamiento positivo? Esta gente tuvo que tener pensamiento positivo. Tuvo que tener persistencia y tuvo que vivir en el presente. Y ahorita te voy a hablar de esas cosas. Y eso, que de alguna manera la gente no se ha dado la tarea de autoanalizarse al 100%, porque yo pienso que ya cuando se empiezan a analizar al 100% y empiezan a verse y a buscar ayuda para reforzar sus talentos, empieza a haber una oportunidad mucho mejor. ¿Verdad? Porque eso es una de las cosas que desafortunadamente cuando llegamos a este país nos bloquea. Sí. No se va desarrollando el talento porque ese temor va generando ese concepto, no lo puedes desarrollar. Hay gente que puede hablar inglés bien rápido, hay gente que puede desarrollar algo que está dentro de lo que es su persona. Esa es la parte donde yo pienso que cuando empieza la transición, empieza a haber una fuerza más adentro que te ayuda a ser mejor y desarrollarlo y capacitarlo a un nivel muy alto, doctora. Ahora, esa fuerza y ese desarrollo te puedes poner las pilas y desarrollarlo tú mismo. Claro. En los primeros años o esperarte 20 años y luego hacerlo, ¿sí? Hay una persona de uno de los grupos que yo tenía en Greenfield que me decía, Carmen, cuando yo llegué alguien me dijo, tú tranquilita que más o menos en 6 años vas a ver que el inglés ya se te da. ¿Sí? Dice, y pues yo tranquilita, nunca fui a la escuela, nunca hice nada, nunca estudié, y cuando pasaron 7, 8 años alguien me preguntó por qué no hablaba inglés y yo me acordé de aquello. Dice, yo me acordé que yo solamente tranquilita esperé. No se trata de tranquilita, se trata de ir a la escuela y aprender. Claro, porque ese es el punto que definitivamente no analizamos, y es que hay momentos que usted lo mencionó la vez pasada, que hay gente que ya tiene tiempo aquí que no te ayuda a entender realmente que tú también tienes esos talentos. Uh-huh. Y ese es el contexto que dialogábamos la semana pasada, sí. el martes pasado, sí. Que definitivamente la gente está generando que gente tenga temor para que no haya ese crecimiento, porque no están seguros de sí mismo, y aparte de que desarrollaron algo que de alguna manera es de ellos, claro. Porque esa es parte del egoísmo y del sentirse que tienen ellos dueño de todo. ¿No, sí. ¿No, doctora? Así no sé, es mi punto de vista, donde pienso que hay mucha gente que está a nuestro alrededor, incluso generando ese pánico que se está generando en las redes, doctora. Fíjate que cuando hice esta investigación, yo pasé por las mismas etapas que pasa las experiencias de mis candidatos, ¿no? de mis participantes. Pasé por una desolación terrible, por un rechazo terrible, porque dime tú, ¿qué gente sensata va a querer hacer una tesis de doctorado en los indocumentados cuando hay muchos temas que le van a aprobar de inmediato y facilito, ¿no? El tema de los indocumentados es un tema muy delicado, claro, ¿no? Entonces,
yo quería salir a conseguir participantes y no querían participar. Me acuerdo alguna vez perseguí a 2 muchachos pobrecitos, los perseguí por la calle porque, ándeles por favor, solo necesito 20 minutos de su tiempo. Y fuimos al hotel, a un hotel de vacaciones, y yo traía a la señora del aseo en friega. Sí. Pero tuve que sentarme conmigo misma y decir, a ver, si yo ya he sido psicóloga en mi país, si ya tuve una clínica, si he dado clases en mi país, en una de las mejores universidades, ¿por qué diablos no puedo sacar 40 indocumentados y entrevistarlos? ¿No? Claro. Entonces, bueno, tuve que tener humildad, tuve que tener, ahora sí que orar, claro. Tuve que hacer mis cosas, porque dije, ¿sabes qué? Es que este no es mi proyecto, este es un proyecto divino. Y aparte simplemente me toca hacerlo. Aparte es guardarse, porque yo creo que de alguna manera siempre el punto es de que uno tiene el deseo, pero uno no sabe qué va a suceder durante el transcurso. Claro. Y esa es la parte donde usted mencionaba sus oraciones de alguna manera y su fe, y usted dijo el proyecto divino que de alguna manera se formó y se fue concretando poco a poco. Y esto no nada más es parte de que usted tenía que investigarlo, sino que había algo dentro de usted que tenía que sentirse más fortalecido para que esto se fuera dando para mejor. Que saliera, ¿cierto? Entonces esa es la parte donde yo quiero compartirles que cada persona tiene algo dentro de, algo dentro de que realmente puede llevarse a cabo con fe, con esperanzas, con apoyo, claro. Hasta cierta manera, aun las circunstancias no se vean tan fáciles, claro. Siempre hay momentos que se van conectando. Usted dijo en un proyecto divino, yo siempre he dicho que son citas divinas. Son citas divinas conectadas que de alguna claro. manera siempre se van a dar fruto y ya cuando pasa eso, llega uno y dice, wow, qué sencillo fue. Y yo me estaba complicando la vida. Y ¿sabe qué? Cuando nos complicamos la vida, nos convertimos en estorbantes de ese proyecto divino. Para mí fue agarrar mi carro e irme allá. Le llamé a una amiga por allá, por el sur, por donde están los campos de sembradíos, y le dije, mira, me está pasando esto, no puedo. No me salen los participantes y cada vez estoy pagando más y más colegiatura y no me gradúo. Y me dijo, vente para acá. Todo un fin de semana me fui para allá, y hay gente que yo tengo líderes allá, tengo un grupo de líderes. Todos nos pusimos a tocar puertas, a ir a la calle, a pedirle a la gente, a sacar de donde pudimos sacar, porque la condición era que yo no los conociera. Claro. Tal vez yo tengo muchos amigos indocumentados, pero no era la condición que yo no los conociera para que me pudieran decir cosas que no me iban a decir de otra manera, ¿no? Entonces, en un fin de semana, ¡pum!, sacamos 25 entrevistas. Y esto te lo cuento con el afán de que tú sepas, de que consideres. Si tú estás indocumentado en este país, considera por un momento que qué tal si tu estancia aquí o en cualquier país que tú estés indocumentado, llámese aquí, en Alemania, en Italia, donde estés, en España, ¿qué tal si es un proyecto divino? Claro. ¿Qué tal si te toca estar ahí? Que te toca estar ahí para que tú seas de beneficio para alguien más. Y esto son las características fundamentales de las personas que yo encontré emocionalmente fuertes en mi estudio. Los indocumentados que eran emocionalmente fuertes demostraron persistencia. Eso significa que se atrevieron a tocar puertas más veces, aunque muchas puertas se les cerraron. Claro. ¿Y sabe qué, doctora? Hace poco estábamos nosotros hablando de una película que nos llamó mucho la atención. Buenos días, Ramón, ¿se recuerda? Buenos días, Ramón es una clara prueba de lo que realmente se vive. Claro. En lo que es en un concepto muy bueno, muy bien plasmado, muy buena estructura. Nos hubiera gustado que hubiera sido basada en una historia real, pero yo creo que basadas en las historias reales es un concepto que realmente tenemos al acceso, pero no nos damos cuenta. Entonces hay que partir de ello, de que tenemos la oportunidad de ver cosas, pero a veces la tomamos como una historia más de lo que es Hollywood o cualquier, claro. Pero no, es real. Esta es muy bonita, esta historia, véanla porque la voy a usar cuando hablemos de arte, porque Ramón, de hecho, mucho de lo que lo salva es su arte. Claro. Entonces vamos a hablar de arte y vamos a hablar de la película Buenos días, Ramón, porque está divina, esa película está tierna, está linda, y si usted dice, yo no quiero ver películas de inmigrantes y sobre todo de inmigrantes que sufren, porque ya sufro yo, esa película está hecha, el inmigrante
está en Alemania, no está en Claro. Estados Unidos. Entonces eso le va a ayudar un poquito. Y la otra es que se va usted a identificar con las fortalezas que tiene Ramón. Claro que sí, y para la gente que nos está escuchando, hacemos hincapié, esto está dentro de una estructura que es Netflix, y ahí pueden encontrar Buenos Días Ramón. Les recomendamos ampliamente que se den la oportunidad de verlos, y los que ya la vieron, pues que la nos vuelvan gustaría a ver, que nos sí. dijeran en el momento qué les gustó de la película, y si no la conocen, búsquenla. Va a haber una parte de la doctora que vamos a ir analizando esa estructura, y nos vamos a ir poniendo de acuerdo, porque ya poniendo una línea de citas divinas, si usted la vio, yo la vi, es por algo que definitivamente nos enseñó, y es un contexto que nosotros hubiéramos querido que de alguna manera pudiéramos, que toda la gente lo viera. Que, es más, yo no entiendo por qué no estuvieron en los cines. Hubiera estado en los cines y Claro. hubiera sido fabuloso Hubiera correr sido. la voz, ¿no? Claro, Y- véala. y dense véala a la tarea. Porque la vamos a analizar después. Dos características más que demostraron la gente emocionalmente fuerte, los indocumentados emocionalmente fuertes, fue el optimismo, que es la capacidad y la persistencia, la insistencia en ver lo bueno de la vida. O sea, el vaso medio lleno en vez de medio vacío. Esa capacidad se puede construir, ¿sí? Y la capacidad de vivir en el presente. Todas estas tres cosas las voy a estar remarcando y remarcando en varios programas, porque si nosotros tenemos persistencia, optimismo, si sabemos vivir en el presente, créame que vamos a salir de casi cualquier problema. Y vamos a salir bien airados, como dicen. Y así es parte de lo que de alguna manera hoy día se dio en el programa En Confianza con la doctora Carmen, en el tema de ser indocumentado y fortalezas y manejo del estrés. Muy llenador para la gente que realmente necesitamos todavía seguir creciendo en muchas formas. Aun yo tenga una forma de fortaleza que he ido haciendo crecer, siempre hay algo que te da un complemento. Sí. Y no nada más es para la gente que se sienta mal, sino para la gente que está bien y puede ayudar haciendo diferencias. Claro. Porque ese es el punto, hacer las diferencias en nuestro alrededor, más en estos tiempos de crisis, en cualquier parte del mundo, donde toda la gente se está sintiendo que no pertenece a ese lugar. Y yo te digo una cosa, date a la tarea que si estás en el lugar, perteneces a ese lugar, solo lo tienes que explorar. Claro. Solo lo tienes que explorar y tienes que conocer y tienes que prepararte. Porque no te pase lo que le dijeron a la chica, en 6 años lo vas a poder dialogar. No. ¿Cierto? No, date la oportunidad, tienes tiempo, siempre hay oportunidad. A lo mejor no estás ganando mucho, pero tienes oportunidad de ir a una escuela, escuchar las noticias en inglés, ver la televisión en inglés, te va a abrir el entendimiento. Claro. Nosotros estamos hablando 100% español, entendemos el inglés, un alto porcentaje, y nos podemos dialogar perfectamente, pero hay gente que no lo hace, doctora. A mí me gusta, Osvaldo, tener el lenguaje claro, limpio. Claro, Trato de conservar mi español limpio y trato de conservar mi inglés limpio. claro. Me incomoda mucho estar mezclando inglés-español. Sí, es una de las cosas que muchas veces no nos damos cuenta, pero lo hacemos. Y efectivamente, cuando decimos Netflix es porque así se llama la compañía. Cuando decimos Wagnil, que es el doctor Wagnil, exacto, así se llama. Así, entonces el proceso es: date a la tarea de explorar el lugar donde estás, siéntete seguro donde estás, aun las cosas no estén pasando. Y pues este es el tiempo donde nosotros estamos prácticamente por terminar. Damos gracias por otro día más. Hoy jueves, la 1 a 4 de la tarde. Manténganse conectados. Mañana vamos a repetir este programa porque la doctora tiene ocupaciones. Pero vamos a hacer que este programa se vuelva a retransmitir para que la gente tenga oportunidad. Hoy viernes prácticamente, porque puede ser una retransmisión, doctora. ¿Qué le parece? Me parece muy bien. He estado ocupada. Los clientes ahora sí que me mantienen muy ocupada. Pero nos vemos el siguiente martes. Aquí Claro estamos. que sí. Y como dice la doctora, Con dedicación y honestidad llegaremos más lejos. y dice Osvaldo, dedícate y sé honesto todo el tiempo
es complemento de las palabras Ajá, de la doctora. así es. Así es que muchas bendiciones, buenas tardes, manejen con mucha precaución. Estamos por finalizar el programa En Confianza con la doctora. A nuestros amigos de Periscope, Hasta de luego. Instagram, de Facebook, YouTube, manténganse conectados porque tenemos mucha información por medio de la doctora y pronto estaremos mencionándoles la nueva frecuencia que vamos a establecer con la doctora. Que tengan buena tarde, hasta luego. Hasta luego, y a los de Periscopio que se acaban de conectar, lo lamentamos mucho, va a quedar ahí el video, lo pueden regresar y escucharlo. Hoy hablamos de las fortalezas de la comunidad indocumentada. Así es que hasta pronto y que tengan buen día.